Hi, hello guys, welcome to another science class. Today we're going to start another unit, but first I would like to know how are you. Primero quisiera saber cómo está. And what do you do on vacation time at home? Y qué hicieron vacaciones en casita. Also, at the end of this video, you have to answer those questions. Al final de este video van a responder esas dos preguntas que les hice. How are you and what do you do on vacation time at home? And also, write your name. Remember that it's part of attendance list. Es parte de la asistencia, okay? If you don't write your name, si no escriben su nombre, okay, maybe you didn't watch the video. No, quizás no viste el video. So will be 1 point less. Así que va a ser un punto menos, okay? Remember that. Write your name, answer what did you do, and how are you. Before I start the class, we're going to read a Bible verse, and it says, vamos a leer un versículo bíblico. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Este es un versículo bastante claro que nos quiere decir que, o sea, en la Biblia hay palabra que es para nosotros, para todos, pero exactamente para nosotros los jóvenes, porque dice que somos fuertes, tenemos fuerza, ¿verdad?, para soportar cualquier circunstancia. Y la palabra de Dios permanece en nosotros. Si permanece en vosotros, vamos a poder vencer todas esas dificultades. Imagínense la palabra de Dios en Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que como sabe que nosotros somos valientes, obviamente nos dice que a nosotros nos habla y nosotros podemos vencer todas las cosas. Así que chicos, esto es en 1 Juan 2:14, ¿ok? Keep in your heart, que permanezca esa palabra en su corazón. So the name of the unit is our Earth, nuestra tierra. You can draw whatever you want in your notebook. Pueden dibujar cualquier cosa about the Earth, sobre la tierra, okay? Okay, let's continue with it. We're going to know what is Earth. Earth, tierra. So guys, we live on the planet Earth. Sabemos que vivimos en un planeta Tierra. Your Earth is made of rock. Está hecho de piedra, metal and water and gas. Está hecho de roca, de metal, de agua y de gas. It travels around the sun in almost a circular path called orbit. Pues esta viaja alrededor del Sol en una trayectoria casi circular, llamada órbita. Entonces esta travels in an almost circular path called in orbit. Se llama órbita, orbit. It takes a year for the Earth to go once around the sun. La Tierra pues tarda un año aproximadamente en dar la vuelta alrededor del Sol. So, in other words, en otras palabras, the sun and the moon, la luna y el sol, doesn't walk, no camina, porque nosotros decimos, is follow me, me está siguiendo. No, that is the earth that go around the sun. Es la tierra que está en esa órbita que gira alrededor de. And we already know that the earth go around around the sun in an orbit, but we're going to know that nearly 3/4, que casi 3/4 of the earth is covered with water. Imagínense, o sea, las 3/4 partes de la tierra está cubierta de agua. So it has more water than earth, rock and gas. Tiene más agua que tierra, rocas y gases. Also, there are plants of air. Hay plantas en la tierra. These make much of land green and help maintain oxygen in the atmosphere. Hay plantas en la tierra. Estos hacen que gran parte de la tierra, de ella, esté verde y ayude a mantener el oxígeno en la atmósfera. Por eso vamos a conocer las partes de la tierra. Una de ellas es la atmósfera. We have the solid earth, tenemos la tierra sólida. Also, it has the inner core. We have outer core. We have mantle and crust. Esas son las
las 4 partes principales de la Tierra. Cada una tiene, the crust tiene 5 kilometers to 15 kilometers of depth, de profundidad. Deep. Mantle, que es el manto acuífero, it has 6,500 kilometers of depth, entonces bastante gruesa. The outer core and the inner core tiene alrededor de 4,800 kilometers of depth. Esta es sumándola. Okay, but we have the crust, magnosfera, the atmosphere, que es la parte alrededor de la Tierra, ¿verdad? En la hydrosphere. Esas son las partes que nosotros conocemos como 3 etapas de la atmósfera. Okay, and then we have linear feet is about 6,400 kilometers deeply, that is kilometers to the center of the earth. Tenemos alrededor de 6,400 kilómetros para poder llegar al centro de la Tierra. The center of the earth is a solid ball. O sea, el centro de la Tierra es algo demasiado sólido, of hot metal, de metal caliente. Pues vemos la lava, es parte de hot metal. Surrounded by the layer of liquid metal, está rodeado por un líquido de metal. This is called the Earth's core. A eso le llamamos la corteza de la Tierra. The core is surrounded by layers. Esta parte es cubierta por capas, okay? Of hot rock, de piedra o roca caliente. That is called a mantle, que es el manto que nosotros conocemos. The outside layer, la parte de afuera, the earth, is called the crust. La parte de afuera es la corteza. This is a thin layer. Esta es la corteza, es una capa muy fina, thin layer of solid rock. Es una capa muy pequeña, delgada de piedras sólidas. Okay? And then we have here the steps or the layers of the atmosphere. Luego de haber conocido las cortezas o las diferentes capas de la Tierra, we have the outside area, la parte de afuera de la earth, la parte de afuera de la Tierra. We have the troposphere, que es donde andan los airplanes, and different the birds are in the sphere. Then we have stratosphere, que es la estratosfera, que ya andan ahí los cohetes and something like that. Then we have the mesosphere, que es donde andan la mesosphere, donde están los meteoritos, something like that. And then we have the thermosphere, la termósfera, ya casi saliendo de la Tierra, de la órbita de la Tierra. Exosphere, ya esa es parte donde nadie puede llegar. And we have the atmosphere, y pues todo eso pues es parte de la atmósfera. We have 2, 4, 5 different parts of the atmosphere, and we have the most important, that is ozone layer, like you can see in the picture, la parte de ozono, donde nosotros pues literalmente lo que podemos percibir, ¿verdad? Donde están los birds, donde están los airplanes, and something like that. Esa es la única capa que tal vez los seres humanos o las aves pueden traspasar. De ahí pues necesitamos, we need another different kind of instruments or something like that can through out, o pueden cruzar, okay, you can cross the atmosphere, que pueden cruzar la atmósfera. And also we can say that the earth has an atmosphere that contains bumpy clouds. We can see on the sky, you pueden ver al cielo, we have different clouds, diferentes nubes that they are moving, que ellos están moviendo. Okay, we have the orbit and the clouds are moving around, y las nubes son las que se mueven alrededor. Okay. After that, guys, we have we already know what is Earth. We know the parts of the Earth. We know the layers of the atmosphere. También conocemos las capas de la atmósfera. And
we are going to know what are these 7 parts. We can see that here it says 6, aquí dice 6, but the earth is divided into 7 parts, pero la tierra está dividida en 7 partes. We have the North America, la parte de América del Norte. We have the South America, la parte de Sudamérica. We have here the Central America, no dice ahí el nombre. We have Europe, we have Africa, we have Asia, and Australia. And we have the 7th part. Aquí tenemos la séptima parte que es Antarctic. So we can see that the earth lands can be broken into 6 main pieces, and we can separate by seas and oceans. Aparte podemos ver most of the part of the earth, la mayor parte de la tierra is covered of water, está cubierta de agua. So we can see that 3 main parts of the earth is water. Aquí podemos percibir que la tercera parte de la tierra es agua. Okay, after that, guys, we have some question time. So tiene una parte de preguntas. You have to answer the following 4 questions. Tiene que responder las siguientes 4 preguntas. It says, number 1, what shape is the planet Earth? ¿Qué forma tiene el planeta Tierra? How far is to the center of the Earth? ¿Qué tan lejos está el centro de la Tierra? Ya vimos ahí más adelante, lo dije. What is there at the center of the Earth? Okay, and approximately how much of the Earth's surface is land? Aproximadamente qué tanta es la superficie de la Tierra. Okay. ¿Qué partes tiene es tierra y qué partes es agua? Okay. So you have to answer those questions. Tiene que responder esas preguntas. Okay, so after that, we're going to read what is the crust. Hemos escuchado crust, pero ahora vamos a ver de qué está compuesto. Okay, the crust of the earth is composed of a great variety of indigenous, metamorphic, and sedimentary rocks. The crust is underlain by the mantle. The upper part of the mantle is composed mostly of periodicite rock denser, the rocks common in the overlying crust. The boundary between the crust and the mantle is covered conventionally placed on the morabolic. This continuity of boundary defined by the contrast in seismic velocity. So we can see in the picture, podemos percibir en la imagen, podemos ver that we had the continental collision, parte vea donde está the ground. We had the continental crust, la parte más gruesa de la tierra. We had the new suction zone, la parte donde succiona los líquidos. We had the oceanic crust, donde tenemos la parte, la corteza del océano. We have the solid mantle, donde tenemos la línea sólida que los mantos. And the plastic marble, que tenemos también la zona plástica de la estructura de la tierra. So we can perceive that the crust of the earth is composed of great variety. Okay? We have the metamorphic and sedimentary rocks. Podemos ver las partes donde está continental crust, la parte continental crust y continental collisions, y esa parte de collision. We can see that the crust is underlain by the mantle. Podemos ver que aquí está la parte de los mantos acuíferos. Mantle, we have 2 different mantles, the solid and the plastic. Tenemos esos dos. The upper part mostly rock than denser rocks. Está más formado más por rocas densas, okay. And also the boundary between the crust, la distancia que puede estar entre la crust, la corteza y el manto acuífero is conventional. Okay. Es convencional. Okay. Está localizada en la parte Moharibic y está discontinuity. Está pues es dividido y es localizado. Let's continue. Ya vimos lo que es Earth, ya vimos the parts of the Earth, the layers of the atmosphere. Estamos por terminar la clase, ya this is the end, esto es lo último. And this is a homework, esto es una tarea que tenemos en el libro en la página 94.
tenemos la actividad número 2 y dice making a model of the earth, haciendo un modelo de la Tierra. Haciendo un modelo de la Tierra podemos ocupar a balloon, una vejiga, una bowl, una pelota, newspaper, papel periódico. And here you have the materials. Ahí tienen la parte de los materiales que puedan necesitar. Or you can create another one. Podemos ocupar o crear otro diferente. Okay. So you have the steps. Y al terminar de crear la Tierra, deberán explicar qué es la Tierra, what is Earth, cuál es la ubicación, los 7 continentes o las 7 partes de la Tierra. Luego de haber, con esa información ustedes van a crear un video explicando todo eso, enseñándome cómo les quedó el modelo de la Tierra y explicándome esas preguntas que les he hecho, ¿verdad? ¿Qué es la Tierra? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuáles son los continentes? Y todo eso. ¿Ok? Espero que lo hagan muy bien. Ese video me lo van a mandar por Classroom of Flipgrid el 20 de agosto juntamente con una clase. Esa clase pues se los voy a mandar también en PDF para que ustedes la puedan copiar en su cuaderno y mandarme desde la unidad y toda la información. ¿Okay? Luego en la página 95, en la página 95 van a completar con las keywords, con las palabras claves, esos espacios en blanco. ¿Okay? When you finish, take a picture. Cuando terminen, tomen una foto. You have to send me to Google Classroom of Flipgrid. ¿Okay? Muy bien, así que chicos, es todo por hoy. Los quiero mucho, espero que estén bien. Escríbanme las preguntas que les dejé allí. How are you? What did you do? And your name. Okay? So see you next class by Zoom. La siguiente clase será por Zoom. Okay? So study and do it. Goodbye.